El Kremlin es una fortaleza situada en el centro de Moscú, la parte más antigua de la ciudad. Es el principal complejo sociopolítico e histórico-artístico de la ciudad y la residencia oficial del presidente de la Federación de Rusia. Hasta el colapso de la URSS en diciembre de 1991 fue la residencia oficial del secretario general del Comité Central del Partido Comunista Soviético, entre 1990 y 1991, del presidente de la Unión Soviética. Es una de las estructuras arquitectónicas más famosas del mundo. En cuanto a su disposición, el Kremlin es un triángulo irregular que ocupa una superficie de 27,5 hectáreas. El muro sur está orientado hacia el río Moscova, el noroeste hacia el Jardín de Alejandro y el este hacia la Plaza Roja. Es el Kremlin, ciudadela rusa, más conocido e incluye 5 palacios, 4 catedrales y está rodeado por una muralla con sus torres. Además, dentro del complejo se encuentra el Gran Palacio del Kremlin, antigua residencia del emperador ruso en Moscú. Moscú en los siglos XI y XII era una población eslava, con una pequeña ciudadela, la morada fortificada del boyardo de la localidad Kuchka. En la antigüedad la palabra Kreml se usaba para denominar la parte amurallada en el centro de una ciudad. En 1147 se hizo mención de Moscú por primera vez, y en 1156 se excavó un foso y se erigió una muralla de tierra. Para finales del siglo XII se construyó un fuerte amurallado alrededor de la colonia de mercaderes y artesanos que se congregaban en Moscú como en un refugio. En ese entonces, toda Moscú ocupaba una tercera parte del área del actual Kremlin. En 1238, la ciudad se opuso a las hordas mongoles y en el siglo XIII, mientras el país se recuperaba de la devastación hecha por los tártaros y los mongoles, Moscú ganaba prominencia. A principios del siglo XIV, Moscú llega a ser capital del Principado. En el Kremlin se construye una fortaleza de piedra blanca y pasa por un periodo de reconstrucciones radicales. Se erige una nueva y sólida muralla alrededor de la fortaleza de un perímetro de más de 1600 metros y se cava un foso hacia el este, frente al llano. El Kremlin se convirtió en la residencia del príncipe y la familia real de Moscú. Se construyeron las catedrales de piedra blanca en la parte sur de la colina del Kremlin, la Catedral de la Asunción en 1326, la Iglesia de Nuestro Salvador en 1330, la Catedral de San Miguel en 1333, y en el centro del Kremlin fue levantada una atalaya, conocida como la Torre del Campanario de Iván el Grande en 1329. De 1344 a 1346, se decoraron todas las iglesias con frescos e iconos. Bajo las órdenes del príncipe Dmitri Donskoy se levantó la gigantesca fortaleza de piedra blanca con 9 torres. La construcción se terminó en 2 años. Hacia finales del siglo XV el Kremlin se convirtió en el centro de la cultura rusa. El Principado se convirtió en el estado de Moscovia. Los 200 años de lucha para unificar a Rusia culminaron con el nacimiento del Estado centralizado más grande de Europa. Durante los siglos XV y XVII se construyeron los monumentos arquitectónicos que se han conservado hasta nuestros días. La construcción transformó el Kremlin, dándole una imagen singular y tan común a todo el mundo. 2,25 kilómetros de muralla almenada y 19 grandes torres, rodeados por un foso y por el río Neglin Naya, cuyo nivel de agua fue elevado por medio de diques, 1485 a 1495. La Catedral de la Asunción, construida por Aristóteles Fioravanti, se convirtió en la catedral central del Estado ruso. La Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen, conmemoración de la fiesta de la Imposición. La Catedral de la Anunciación. La Catedral del Arcángel Miguel construida por Aloisio Novo, en italiano, Aloisio Novo, en ruso, Alevis Novi o Alevis Friasi. El Cementerio de los Príncipes y Zares de Moscú, etc. En el siglo XVI, los viejos edificios del Kremlin son modificados y sometidos a una reparación general. Durante las varias invasiones a Rusia entre 1605 y 1618, debilitada por el tiempo de problemas,
Las tropas de la Mancomunidad de Polonia-Lituania tomaron Moscú y Kremlin del 27 de septiembre de 1610 al 4 de noviembre de 1612, hasta que fueron expulsados por el alzamiento patriótico de Rusia. De 1635 a 1656 son construidas las cámaras del patriarca y la pequeña iglesia de los 12 apóstoles. El incendio de 1710 destruyó todos los edificios de madera de la parte del noroeste del Kremlin. En 1713, Moscú cede el sitio a la nueva capital, San Petersburgo, y el Kremlin pasa a ser residencia temporal de la corte zarista. De 1776 a 1788 se erigió el Senado. En 1812, las fuerzas de Napoleón ocuparon el Kremlin. Entre 1815 y 1835 se realizan obras de restauración con los mejores arquitectos de la época, Bové, Rossi y Domenico Gilardi. De 1838 a 1850 se construyó el Gran Palacio del Kremlin y de 1844 a 1851 se erigió en la colina del Kremlin la armería. Después de la Revolución de Octubre de 1917, Moscú volvió a ser la capital. En marzo de 1918, el gobierno soviético se trasladó desde Petrogrado a Moscú y ocupó el Kremlin. El Kremlin se cerró para los visitantes. Los monasterios antiguos, Chudov y de Ascensión, fueron demolidos y sustituidos por un edificio del gobierno entre 1932 y 1934. En 1935, el águila bicéfala fue retirada de las torres del Kremlin, siendo sustituidas en 1937 por estrellas de rubí. De 1946 a 1958, se restauraron las catedrales, palacios y otros monumentos arquitectónicos del Kremlin. En 1961, se construyó el Palacio de Congresos. Desde 1955, el Kremlin está abierto al público y desde 1990 el Kremlin fue incluido, junto con la Plaza Roja, en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. En 1991, fue fundado el Museo Estatal de Historia y Cultura del Kremlin. Consta de la armería, Catedral de Asunción, Catedral del Arcángel Miguel, Catedral de Anunciación, Museo de Artes Aplicadas y Uso Corriente de Rusia del siglo XVII, conjunto del campanario de Iván el Grande y otros monumentos arquitectónicos. En el complejo arquitectónico se encuentran 3 edificios que son usados como residencias oficiales del presidente de la Federación Rusa, el Palacio del Senado, el Gran Palacio del Kremlin y la Escuela Militar o edificio número 14. La palabra Kremlin es frecuentemente utilizada para referirse al gobierno de la Unión Soviética y a sus miembros de mayor rango, como generales, secretarios, jefes de Estado, presidentes, ministros y miembros del comisionado. Del mismo modo que Downing Street se refiere al gobierno británico, la Moneda al gobierno de Chile, el Eliseo al gobierno francés, la Moncloa al gobierno de España, la Casa Rosada al gobierno de Argentina, el Palacio de Nariño al gobierno de Colombia, la Casa Blanca hace referencia al gobierno de Estados Unidos. Hasta cierto punto, la palabra Kremlin se sigue utilizando para referirse a la política de Rusia. Kremlinología se refiere al estudio de la política soviética. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.